Estamos hablando con el doctor Rodríguez Tellez de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues antes de decir lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay que decir que el reflujo gastroesofágico es algo fisiológico. Esto lo tenemos todo el mundo, todos los días, un número determinado de situaciones, de ocasiones. Enfermedad es cuando ese reflujo, en vez de fisiológico, se hace patológico. El reflujo es el contenido ácido del estómago, fundamentalmente, aunque también hay otras secreciones, suben hacia el esófago. El esófago no está preparado para un exceso de ácido. Entonces, cuando produce síntomas o bien lesiones que disminuyan la calidad de vida del paciente, pues eso es lo que se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y nos ha hablado de síntomas. ¿Nos puede enumerar algunos de los síntomas que produce esta patología? Los síntomas principales de la enfermedad por reflujo son pirosis y regurgitación. Pirosis son los ardores, la acidez, la quemazón retroesternal. Ese es el síntoma principal. Y después está la regurgitación, que es el reflujo del alimento, o sea, de la secreción gástrica hacia el esófago, sin estar acompañada de esfuerzo de vómito ni de eructo, sino el reflujo, lo que conocemos habitualmente como reflujo. Estos son los síntomas más frecuentes. Después hay otros síntomas que son también de origen esofágico, pero son menos frecuentes, que son la disfagia, que es la dificultad para tragar. O sea, un paciente se puede presentar con reflujo, con el único síntoma de que no puedo tragar, doctor. Y eso puede ser exclusivamente una enfermedad por reflujo. O bien la odinofagia, que es el dolor al tragar, y también hay otro síntoma muy frecuente, que es el dolor torácico por reflujo. Y el dolor torácico ocurre porque el ácido le da al esófago en unas fibras sensibles que hace que se produzca un dolor que en ocasiones es indistinguible de un infarto agudo de miocardio. Y precisamente lo primero que nosotros le decimos a los pacientes: consulte usted al cardiólogo y después pues venga a nosotros, que ya le pondremos el tratamiento. Después hay otros síntomas que además son motivo de derivación de otros compañeros de otras especialidades, como neumólogos, otorrinolaringólogos, hacia nuestra consulta, que son los síntomas extraesofágicos. Y los síntomas esofágicos se dividen en pulmonares, fundamentalmente, que son la tos crónica y el asma; laríngeos, que ese es el caballo de batalla principal de nosotros actualmente como síntoma extraesofágico. Tenemos una verdadera invasión de pacientes remitidos por los otorrinolaringólogos, porque el paciente pues tiene disfonía, es decir, que tiene ronquera o tiene una sensación extraña en la garganta. Entonces le hacen una laringoscopia, ven un poco de enrojecimiento y le dicen: usted tiene que ir al digestivo porque lo suyo es reflujo. Y después también nos derivan a algún paciente incluso de los odontólogos, porque hay un tipo de erosiones dentales que se producen por el reflujo. O sea que el abanico de sintomatología del reflujo, como ves, es muy amplio. Doctor, ¿y podría hablarnos de las principales complicaciones del reflujo gastroesofágico? Pues la principal complicación es una que va implícita en la definición, que es la esofagitis, o sea, la inflamación del esófago por ácido. Nosotros, cuando hacemos una endoscopia a un paciente con reflujo, a veces no encontramos nada y el paciente tiene reflujo porque tiene pirosis, regurgitación, pero en un 30% de casos, en nuestro medio, en algunos otros países son más, en otros menos, pero aproximadamente en un 30% de casos, los pacientes van a tener esofagitis. Esa es la principal, y eso es fácilmente tratable con los inhibidores de la bomba de protones. Después, otra complicación que cada vez la vemos menos, porque precisamente se tratan precozmente, es la estenosis esofágica. Aparece aproximadamente en un 5%. La estenosis esofágica es que el esófago, por el efecto de la inflamación y cicatrización, se va estrechando, de manera que ya no pasa bien el alimento. Incluso nosotros tenemos que dilatar con balones para que el paciente pueda seguir alimentándose por boca normalmente. Y después hay una un poco más infrecuente, que es la hemorragia. Eso está descrito en todos los tratados, pero realmente nosotros una hemorragia como complicación exclusiva por reflujo es excepcional. Y lo que sí me gustaría hacer mención y especial relevancia es al esófago de Barrett como complicación a largo plazo de la enfermedad por reflujo. El esófago de Barrett, para que lo entendamos, el esófago tiene un epitelio que tiene una coloración rosita y que ese epitelio pues se transforma en otro epitelio. Las células se transforman y se tornan de un color parecido al estómago,
Y si le tomamos biopsia, esas biopsias son como si fuesen mucosa intestinal. Entonces, esto aparentemente no tiene ningún problema en cuestión de sintomatología, porque la sintomatología puede ser exactamente igual un paciente con esófago de Barrett que sin esófago de Barrett, pero tiene el problema de que ese esófago de Barrett a la larga puede degenerar en un cáncer de esófago. El esófago de Barrett lo tiene aproximadamente el 10 o el 12% de pacientes con enfermedad por reflujo. Y el hecho de tener una metaplasia intestinal, que es lo que hemos explicado previamente, generalmente la progresión al cáncer es muy pequeña, pero si se da el siguiente paso, que es la displasia de bajo grado, ya tenemos casi un 14% de posibilidades de degenerar a un cáncer. Y ya el siguiente paso es la displasia de alto grado. Y la displasia de alto grado ya es el paso previo al cáncer. Por último, para terminar, doctor, al hilo del esófago de Barrett, ¿qué tratamiento recomiendan ustedes los especialistas en estos casos? Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es el tratamiento de la enfermedad por reflujo, o sea, nosotros tenemos un esófago de Barrett y hay que tratarlo como un esófago de Barrett. Si tiene indicación de inhibidores de la bomba, o sea, los inhibidores de la bomba de protones, que son el omeprazol y derivados, todo eso está indicado. Si tiene indicación quirúrgica de reflujo, se opera. Y eso es por una parte, o sea que tenemos que tratar el reflujo. Y por otra parte, tenemos que tratar el esófago de Barrett que haya presentado algún signo de displasia. Entonces, con respecto a la displasia, hemos dicho que hay displasia de bajo grado y de alto grado. Vamos a empezar por la más grave. La de alto grado, hasta hace pocos años, había que cortar el esófago por arriba y por abajo al estómago, y eso con una morbimortalidad muy importante. Ahora mismo eso ha cambiado radicalmente. Actualmente tenemos dos sistemas de tratamiento endoscópico, que lo resolvemos nosotros los especialistas en aparato digestivo y endoscopia, que son la mucosectomía, que es aquellas zonas de displasia o que tengan un cáncer precoz. Nosotros somos capaces de, con un sistema especial endoscópico que es parecido a como se quita un pólipo del colon, pues extraer esa zona de la mucosa esofágica y mandarla a analizar, y el patólogo dirá que si eso está extirpado completamente, y casi siempre está extirpado completamente cuando hacemos las cosas bien desde el punto de vista diagnóstico. Y después hay otro sistema que es la ablación por radiofrecuencia, que es quemar el esófago de Barrett. O sea, eso es poner un balón con una radiofrecuencia, se quema, se raspa y posteriormente se analiza el tiempo, y el 95% de los pacientes se le ha resuelto el problema de la displasia de alto grado. La displasia de bajo grado actualmente está un poco en discusión entre nosotros, ¿no? Porque hay las dos opciones serían varias. Sería la opción válida de tratarlo mediante la ablación por radiofrecuencia o de hacer un seguimiento. De hecho, ahora mismo todavía la mayoría de las guías de práctica clínica abogan más por el seguimiento que por este tratamiento, que pues además tiene un coste, tiene muy poco riesgo, pero algo de riesgo tiene. Con lo cual, eso yo creo que en los próximos años, con los estudios controlados que se están haciendo, ya veremos la luz con respecto a la displasia de bajo grado. Pues muy interesante. Muchas gracias, doctor.